Listo, niñas, ¿ya están listos? ¿Listas y listos o no? Ya, profesor. Ok, Sí, maestro. bueno, pues vamos entonces a continuar con esto de la criminología. Con esto que acabamos de comentar de Sigmund Freud y todos aquellos pensadores que aportaron esta serie de elementos desde el punto de vista psicoanalítico, ya terminamos de analizar ese tema del psicoanálisis o del análisis psicoanalítico y la criminalidad. ¿Alguien tiene alguna duda del psicoanálisis y la criminología? ¿Ninguna? Bueno, perfecto. Vamos a entrar ya a estudios pormenorizados, ya para prácticamente concluir los estudios de este semestre. Hay algunos estudios respecto de otras tendencias criminológicas que se abocan a ciertas cosas en particular. Vale la pena que ustedes conozcan algunos temas específicos. Por ejemplo, hay criminólogos que se dedican a hacer estudios antropológicos de cultura y violencia. Son estudios aislados que hacen algunos criminólogos con el objeto de abocar sus conocimientos criminológicos a un sector en especial. Estas personas que se dedican a hacer estudios antropológicos de cultura y violencia tratan de estudiar al hombre desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista filosófico, tratan de comprender quién es el hombre desde el punto de vista histórico y evolutivo, justamente para saber si es cierto o no es cierto todo esto que han mencionado los criminólogos referente a que si el delito es o no una característica esencial del ser humano. Entonces, hay que saber antropología y nos vamos a dedicar a analizar por culturas, por segmento histórico, cómo es que ha evolucionado el desarrollo del hombre y qué tantos rasgos de violencia o qué tipo de conductas referían violencia en un momento dado en estos periodos históricos. Bien sabido es, ya cuando estudiamos el tema de las escuelas o de las sí, de la evolución de las ideas penales, por ejemplo, que hay ciertos periodos en los cuales el hombre castigaba con mayor bravura, con mayor agresividad, incluso se hacía justicia por la propia mano, la autotutela, como la época de la venganza privada. Entonces, todos estos estudios se empiezan a desarrollar por ahí de 1920 y 1930, estos estudios antropológicos de cultura y violencia, y se estudian a las sociedades primitivas, el índice de agresión que existía en un momento dado. ¿Y qué creen ustedes? ¿Ha aumentado la agresión o ha disminuido? Y si ha aumentado la agresión, ¿por qué será? Si ha disminuido la agresión, ¿por qué será? Yo creo que la violencia y la agresión que manifestamos sigue existiendo, pero de otras maneras, porque no necesariamente tenemos que agredir físicamente a una persona para estar cometiendo actos de violencia o de agresión. ¿Ok? Y destacan algunos criminólogos, como Bronislaw, los escribo, Bronislaw Malinowski, ¿ok? Que justamente se dedica a estudiar históricamente a estas sociedades primitivas. ¿Qué tipo de derecho se daba en esta época? ¿Qué tipo de límites sociales teníamos? ¿Qué características tenían las sociedades en un momento dado? Los actos que llevaban a cabo, las ceremonias. ¿Por qué en las ceremonias los hombres tenemos que ser tan incisivos, como en el caso de los mexicas, y los sacrificios con sangre, arrancar el corazón para ofrecérselo a Huitzilopochtli, que haya una cosecha? ¿Por qué tenemos esa idea tan violenta los primeros días? ¿Qué nos faltaba comprender? ¿Es por nuestra naturaleza animal? ¿Es por nuestra naturaleza histórica? ¿Es por nuestra naturaleza primitiva? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ha aumentado o ha disminuido la violencia y la agresión? Antes, desde la época primitiva hasta la actualidad. Yo opino que ha aumentado y ha evolucionado. Ya no es la misma manera en la que se
tanto se castiga como la manera en la que delinquen. Sí, ya somos más sofisticados. ¿Qué más? Ujú. Yo digo que ha evolucionado, pero ha disminuido. O sea, ya no tenemos como que las mismas salvajes de ejemplos, ¿no? Los rituales, de, pues los rituales. O a Hay lo personas mejor que no, todavía lo no siguen son tan haciendo, pero ya no públicos. Pero en realidad. ¿O tú qué opinas, Ariana? A lo mejor no son tan públicos. Por ejemplo, hay ceremonias. Bueno, sí, pero como comenta, no se da como que en un margen público. O sea, sí Ah, son claro. contaditas que se dan. Entonces yo siento que en esa parte ha disminuido en la forma de discreción. Hemos aumentado o más bien hemos sofisticado nuestra manera de hacer estos rituales y además moralmente y socialmente ya no es bien visto. Dice, a ver, yo creo que siguen en aumento, tienen más tendencias, no solo físicas, pueden ser verbales, claro, con esta herramienta del lenguaje, por supuesto que hemos aumentado los índices de violencia. ¿Y creen que se deba a alguna cultura o la característica de alguna cultura en particular? Así como los mexicas, nuestros antepasados hacían esto, en otros lugares del mundo, otras culturas del mundo, también eran violentas. Yo digo que sí, profesor. En cada cultura pues hay diferentes tipos pues de castigos, ¿no? Hasta Claro. el momento no son las mismas leyes de aquí en México que en Estados Unidos o en otro país. Entonces, yo pienso que sí, es diferente la forma de castigo, ¿no? Y de violencia que puede haber. Pero fíjese, es muy interesante esto, fíjese cómo por región cambia la manera en que nosotros expresamos nuestro sentir o nuestra manera de castigar o tendemos hacia la violencia. Sí, a ver, hasta el momento tienen ciertas creencias varias culturas, sí. Por ejemplo, aquí en México hemos protegido o hemos optado por una protección inminente y sublime de los derechos humanos. Pero en otros países sigue proliferando la pena de muerte, sigue imperando toda esta cuestión religiosa. A lo mejor también valdría la pena hacer un análisis cultural para entender por qué. ¿Por qué la gente de Medio Oriente está dispuesta a dar la vida todavía por una figura religiosa? ¿Ustedes lo harían? Esa es la pregunta. ¿Formarían parte de ese segmento cultural o no y por qué? yo creo que depende mucho del tipo, bueno, obviamente esto lo acaba de mencionar, ¿no? Del tipo de cultura en el que nos encontremos. Finalmente, a lo mejor en nuestra cultura hay algún acto o alguna acción que esté así como estipulada como mala y obviamente no la vamos a cometer. Y sin embargo, en otros países, en otros lados, a lo mejor y no tenga ese tipo, o bueno, no esté especificada así como malo. Y pues nosotros finalmente, si ya venimos de esa cultura, pues aún así no la vamos a cometer. Sí, claro. ¿Qué nos dicen a lo mejor las santas escrituras? Por ejemplo, Tendríamos que asumir o tendríamos que poner nuestra vida antes que la del prójimo? ¿O tendrían ustedes que dar su vida por Jesucristo? en teoría dice que sí, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo y en qué circunstancias? Está complicada la pregunta. ¿Quiénes lo harían? Sí, bueno, vuelvo a lo mismo. Bueno, yo creo ahí también que, bueno, no es que yo no crea en Dios tampoco, pero Claro, tampoco, todos creemos a no lo digo, mejor ay, en voy a algo. la iglesia, ¿no? Cada 8 días. Pero Sí, yo siento que más bien es como con un tipo, pues como debe de existir algo así como un tipo de revolución, ¿no? Algo así como social. ¿Por qué? ujú, Porque ya no estamos en el mismo tiempo de que, ay, sí, todos, no voy a matar, no, no, porque pues todos decimos, ay, sí, la virgencita y a la mera hora, no sé, estás delinquiendo, estás cometiendo algún pecado, ¿no? Marcado. Entonces, más bien es qué parte de mis acciones me favorecen a mí, dejando de lado toda mi cultura, ¿no? Todas mis creencias que supuestamente tengo yo. Todo el núcleo o como, pues sí, todas las cosas que me han inculcado en mi familia. así es. Y nos vamos dando cuenta, justamente, por ejemplo, en esta época famosa del obscurantismo, cómo todo aquel que atentaba contra la palabra del Señor era castigado. Es justificación con Dios, de Dios no permite eso, ellos creen que tienen derecho de hacerlo. Yo también creo que depende de la persona qué haría.
hay que contraponer fe y creencia, por supuesto. Hubo una época en donde Dios era lo más importante. ¿Y saben por qué? Porque nosotros como hombres lo decidimos así. ¿Por qué después del obscurantismo seguimos asumiendo muchos el rol de católicos o de cristianos? Y ya el centro del universo no era precisamente Dios, sino ya era el hombre, ya nos damos un valor a nosotros mismos. Entonces, gran parte de esto, un factor influyente, es la decisión del hombre, el poderío del hombre, la imposición del hombre, la imposición de nuestras propias ideas. Así es como las grandes civilizaciones han caído y han denotado violencia. Los grandes dictadores, ¿qué tipo de actos han hecho para imponer sus creencias y sus ideas? Por eso es que en nuestra Carta Magna justamente se justifica esta creencia. Aún hay personas que se castigan en nombre de Dios, se flagelan, por supuesto que sí. Son creencias, son posturas, todo el mundo es libre de profesar la religión siempre y cuando no atente contra los bienes jurídicamente tutelados en la norma, ya lo comentamos en un momento dado, pero se trata también de respetar al prójimo. Si ustedes tuvieran que hacer un estudio, imagínense unos antropólogos del año 3000, 3500, donde pueden tener vestigios de lo que somos nosotros ahora. Hay vestigios de la época primitiva, de la época paleolítica, de la época neolítica, hay vestigios de Tenochtitlán, de Aztlán, podemos encontrar vasijas, podemos encontrar esculturas. ¿Qué le dejaríamos nosotros como rasgos o como algún vestigio arquitectónico a estos arquitectos del futuro para que con base en ello pudieran describir nuestra personalidad? Pues cómo eran las personas en el año 2021. Pues aquí podemos ver un edificio que está artísticamente grafiteado, o aquí podemos ver algún monumento, algún héroe nacional, o aquí podemos analizar algunos edificios que están construidos con tales características. Todos esos vestigios que dejamos para que los humanos del futuro puedan analizar en un momento dado cómo eran nuestras conductas, cuál era nuestro índice de agresividad, pues los estudiamos también a la luz de la criminología. También implica, todo esto tiene una influencia directa en el campo de la criminología. ¿De qué manera pudieran llegar a cometer crímenes los religiosos? Porque también las personas sumamente religiosas pareciera que no pudieran tener ciertos actos desviados. Y también hay otra autora más bien, se las escribo en el chat, Ruth Benedict. Ruth Benedict, que se dedica a hacer una serie de estudios respecto al crecimiento de la cultura, de las culturas que nosotros estudiamos desde el punto de vista histórico, qué tipo de conflictos había históricamente entre las culturas para que reaccionaran de esa manera, y qué tipo de personalidad tenían las personas históricamente del pasado, y de qué manera tiende a evolucionar esa agresividad. También está Margaret Mead, por ejemplo. Margaret Mead lo que se dedica así es hacer un estudio específico a nivel cultural, respecto de la personalidad del hombre, cómo ha ido evolucionando la agresión y la personalidad agresiva del hombre a través de la historia. Esto por parte de Margaret Mead. Son algunos estudios que se manejan de manera aislada, son algunas corrientes aisladas de los pensamientos criminológicos que vale la pena que ustedes conozcan. Si ustedes quieren abocarse a lo clínico o a lo interaccionista, a lo organizacional, a lo psicoanalítico, pueden hacerlo, pero también hay otro tipo de estudios que no son tan comunes, como esos estudios antropológicos de cultura y violencia, que también desde su punto de vista tratan de explicar por qué se desarrolla esto de la criminalidad. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, pasamos a otro tema, que es la criminología, la prevención del delito. Los criminólogos, definitivamente, uno de los objetos de estudio de las nuevas tendencias criminológicas y a su manera también las antiguas tendencias criminológicas, es justo la prevención del delito. Estamos haciendo criminología, ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes estén estudiando esto?
¿Cuál va a ser esa pequeña semillita que van a aportar a la sociedad? Reducir el fenómeno criminal, castigar al criminal, eso ya se ha dicho, eso ya se ha hablado, como ustedes ya lo han intuido y ya lo hemos platicado en 2 semestres ya que tenemos juntos, pues siempre hablamos de las nuevas tendencias, hablamos de los que piensan que los criminales tienen ciertas características, hablamos de las penas, de los castigos, de cómo es que el hombre históricamente ha castigado y para qué, cuál es la tendencia, cuál es la finalidad. No podemos extinguir, no podemos hablar de una extinción, de una supresión total del delito, no en este momento histórico. Sería utópico, sería fantástico hablar de eso ahorita. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad con ciertas características y vivimos en una sociedad tan numerosa, tan compleja, tan múltiple. No podemos ser capaces, no en este momento, de llegar a todos los corazones y a todas las mentes de las personas que existen en el mundo. Necesitamos hacer una labor titánica para hacer eso. Pero en lo que sí podemos trabajar los criminólogos es en prevenir el delito. Por eso, los nuevos criminólogos, las nuevas tendencias, es que los criminólogos se aboquen no nada más a describir al delincuente, no nada más a entender por qué cometen delitos. Esto ya es algo que platicamos y desde cierto punto de vista ustedes ya tienen el bagaje suficiente, ya conocen las tendencias básicas, ya conocen los criminólogos fundamentales, las escuelas, los pensamientos, todo esto ya fue dicho. Pero ¿qué más van a hacer? Pues hay que prevenir, hay que hablar de modelos de prevención del delito. Estudiamos la prevención del delito justamente porque, lejos de disminuir, aumenta el delito, aumenta la comisión del delito estratosféricamente en todas las civilizaciones. ¿Qué tipo de daños se cometen a la víctima, a la sociedad, con esto de los delitos? Ustedes tienen que entender eso. ¿Cuántos delitos están sin castigar? ¿Cuántos delitos, cuántos temas, cuántas mujeres, cuántos hombres son víctimas del delito y no tienen una atención adecuada? Lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad. Nosotros frente al Estado, lejos de sentirnos más seguros, nos sentimos más frágiles, nos sentimos indefensos, nos sentimos desprotegidos, y tendría que ser al revés. Y eso es justamente porque no le hemos dado a lo mejor esta oportunidad tan marcada al campo de la criminología para poder nosotros proponer algunas soluciones. Este costo económico social del que tanto hablábamos del delito, ¿cómo lo aplicamos en la vida real? ¿Qué tenemos que hacer para que de verdad se asignen esos recursos que se tienen que asignar por comunidades, por regiones, para que disminuya el índice delictivo? ¿Qué tenemos que hacer para que se destinen esos dineros que se destinaron al momento adecuado, ¿no? A lo mejor estos nuevos legisladores y estos nuevos jefes de Estado supuestamente destinan 3 pesos para los reclusorios o para tratar a los delincuentes, pero misteriosamente llega uno. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no suceda? ¿Qué métodos proponen ustedes? ¿Qué metodologías, qué técnicas, qué medidas de vigilancia hay que proponer para que de verdad nosotros asumamos este costo? Que se asumen costos muy grandes, pero hasta cierto punto se ven en algunos lados, hasta cierto punto no. Y socialmente, ¿cómo vamos a seguir comportándonos como humanos, como miembros de una comunidad? En el futuro, ¿cuáles son las conductas que vamos a prohibir por considerar políticamente dañosas? ¿Cuáles son las conductas que ya vamos a desestigmatizar? Porque puede ser eso, a lo mejor hay conductas que ya no vamos a sancionar, que antes eran delitos y en el futuro tal vez ya no. Imagínense un mundo donde no sean necesarias un cúmulo de disposiciones penales para poder estar en santa paz. No lo sabemos, a lo mejor tenemos un exceso de normatividad y a lo mejor ese es el problema. A lo mejor como sociedad somos muy rígidos o a lo mejor manejamos una doble moral, porque nosotros en el Congreso decimos que tales conductas tienen que ser prohibidas y socialmente ya conviviendo ya en esta interacción, pues resulta que no. Resulta que todo el mundo permitimos esas conductas y por eso ocurren temas como la reincidencia, el fracaso en las prisiones, por eso no se le da ayuda a esta víctima, a las víctimas o ofendidos de los delitos, porque asumimos que son pues cosas del día a día, cosas que no tendrían que tener una implicación tan significativa. Entonces, las respuestas de las instituciones son débiles, nos falta personalidad como Estado, nos falta personalidad
como institución, nos falta tener un poquito de rigor a lo mejor en un momento dado, cosa que a lo mejor antes sí había, y ahorita somos muy laxos con los delincuentes. ¿Qué tipo de medidas promueven ustedes o propondrían ustedes justamente para prevenir el delito? Esto es algo que ya hemos hablado demasiado. Nuestros procesos de investigación están sumamente deficientes. Si ustedes llegan ahí, si ustedes llegan al Congreso, si ustedes llegan a algún ministerio público, llegan a alguna dirección oficial, la sociedad se los va a agradecer muchísimo. Traten de implementar métodos novedosos en las fiscalías, en los ministerios públicos, que ya son fiscalías. Traten de investigar y traten de brindar un poco de educación. Traten de propiciar educación en las prisiones, educación en los cuerpos policiales, para que no tengamos que estar batallando con esto de los modelos policiales. Y pues hay propios autores que ya hemos platicado, como el propio Martínez de Paz. Esto ya lo platicamos, no lo voy a repetir porque es ocioso. Recuerden que Martínez de Paz lo que hace es proponer justamente estos modelos de prevención del delito, el modelo mecánico físico, el modelo ambiental. Todos estos modelos de prevención del delito ustedes tendrán que saberlos y vale la pena que ustedes propusieran soluciones con base en estos nuevos modelos. ¿Tienen algún comentario en torno a esto de la prevención del delito? Son cosas que ya hemos platicado, son nuevas tendencias. ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? Bueno, y con esto concluimos esta fase y vamos a entrar al último tema del curso, niños y niñas. El último tema del curso, tal cual se los comenté desde el principio, vamos a dar unos breves lineamientos de la clase de victimología. Ustedes en un momento dado van a estudiar la victimología como una de las ciencias esencialmente penales, que también ya les hablé de las ciencias esencialmente penales desde el semestre anterior, y va a valer la pena que ustedes empiecen a encarrilarse en esto de la victimología. ¿Okay? Seguramente dentro del transcurso de la carrera es muy probable que lleven esta materia de victimología. Lo que menos pretendo, evidentemente, es que ustedes lleguen en blanco y que digan, ¿qué es eso? Evidentemente ya todos conocemos, ya hablamos de esta figura de la víctima y el ofendido. ¿Alguien se acuerda qué diferencia entre víctima y ofendido? La víctima es cuando, bueno, en este caso recibe el daño directamente, y el ofendido son las personas que indirectamente fueron perjudicadas con el daño. Exacto, entendiendo un derecho a un daño como una pérdida o menoscabo. Efectivamente, la víctima es aquella persona o aquellas personas que se ven afectadas o que sufren un daño de manera directa como consecuencia directa de la comisión de un acto delictivo. Y efectivamente los ofendidos reciben este daño, esta pérdida o menoscabo, que puede darse desde muchas facetas, pero de manera indirecta. Recuerden que esa pérdida o menoscabo puede ser a la integridad física, puede ser a la integridad psicológica, intelectual, psicoemocional, puede ser al honor, puede ser la intimidad, puede ser incluso patrimonial, económico, social. Los daños que se pueden acarrear como consecuencia directa de la comisión de un crimen son múltiples. Las pérdidas son demasiadas. Es justamente lo que se estudia en victimología. ¿Okay? Y antes de que esta tendencia o esta nueva ciencia cobrara auge, gracias a la criminología, porque también cabe mencionar que la victimología cobró este gran auge o se hizo famosa o popular gracias a la criminología. Antes de que esto pasara, a nivel constitucional, nosotros aquí en México, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las víctimas ni siquiera eran consideradas, o si lo eran consideradas de manera ínfima, muy poquito. Gracias a estas nuevas tendencias, gracias a que la criminología ha evolucionado, y fíjense bien, esto es interesante, gracias a estos movimientos, pues la criminología nos ha abierto la puerta justamente
para que las víctimas también merezcan ser objeto de estudio de una ciencia particular para analizar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus padecimientos y lógicamente para que el Estado también pueda apoyarlos y pueda propiciarles toda esta ayuda que de manera individual pudieran llegar a necesitar. Ahora ya nuestras víctimas y nuestros ofendidos tienen derechos fundamentales en el proceso penal. Todo el tiempo hablamos del proceso penal y hablamos de los derechos básicos del imputado, ahora imputado, antes, bueno, reo, ha recibido muchos nombres. Sí, en la Constitución está padrísimo, nos habla de cuáles son los derechos de las personas que van a ser procesadas en materia penal. Pero, ¿qué pasa con la víctima? También las víctimas tienen derechos y derechos fundamentales. Si bien es cierto que es importante procesar a un delincuente y al momento en que es procesado, respetarle todos sus derechos en materia penal, en materia procedimental, para que nos cercioremos de que todo se hizo conforme a la letra y no cometimos ninguna violación, también es importante reconocer constitucionalmente a la víctima. ¿Alguien sabe si ya está reconocida esta víctima a nivel constitucional? ¿Alguien lo sabe? Que de hecho se los mencioné en alguna ocasión. Creo que no se acuerdan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la víctima que los derechos de la víctima ya estén previstos en la Constitución o no? Yo digo que sí. Pues sí, ya nuestro derecho ha evolucionado. Los artículos o las prerrogativas, los fundamentos donde se encuentran previstos los derechos fundamentales o derechos humanos o garantías individuales en materia penal. Podemos hablar, por ejemplo, del 15, que habla de la extradición de reos políticos, está prohibido. Podemos hablar 18, estos son los básicos, 18, 19, 20, 21 de la Constitución. Ahí vienen en los artículos de la Constitución consagrados cuáles son los derechos fundamentales en materia penal, justamente de estos sujetos que están inmiscuidos en el proceso penal. Todo lo que quieran ver o estudiar referente a los derechos fundamentales en materia penal en la Constitución, cuáles son los derechos fundamentales o humanos en materia penal, están ahí. Podemos hablar incluso del 22, pero el 22 justamente prohíbe que nosotros castiguemos a las personas con penas inusitadas, como el azote, como las torturas, como las infamias, etc. Pero bueno, de todos estos, hay uno que destaca justamente por referirse a cada una de las partes involucradas en el proceso penal, y me refiero al artículo 20. ¿Alguien tiene a la mano una constitución política de los Estados Unidos mexicanos? En el artículo 20, que es largo. Además se divide por apartados. Primero hablamos de las prerrogativas fundamentales en el proceso penal, luego en el apartado B hablamos de los derechos fundamentales del imputado, que es de la persona que se le acusa o que se le atribuye la posible comisión de un delito, y finalmente tenemos un apartado C que habla específicamente de los derechos de la víctima. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien lo tiene? Yo, profesor. El que quiera o la que quiera. La compañera si gusta. Bueno, Okay. dice artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Inciso A. De los principios generales. Hablaremos justamente de los principios fundamentales del proceso penal. Estos son, vamos a decir que son las columnas vertebrales justamente la columna esencial de todo proceso penal aquí acusatorio en México. Y vamos a hablar del apartado A, que son las prerrogativas básicas del proceso. El apartado B es del imputado. Vete al C. Vete al apartado C. Sí. Uh-huh. C. Sí. Apartado C. De los derechos de la víctima o del ofendido. Entonces, recibir Ok, ¿qué más? Uh-huh. Recibir, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución
y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los ¿Alguien que sabe qué es coadyuvar? No, la verdad no. Ayudar. Acuérdense que cuando nosotros metemos una denuncia o una querella, solamente estamos acusando al posible delincuente ante el Ministerio Público. Te voy a acusar que me robaste, ¿eh? Y vamos con el MP, acusamos a través de la denuncia o querella, y el MP se va a dedicar a investigar. Él es el que tiene la varita alta. Él es el encargado oficialmente de investigar ese posible hecho delictivo. Tiene que recabar evidencias para acreditar probable responsabilidad, cuerpo del delito. ¿Pero qué? ¿Nosotros como víctima nos quedamos cruzados de brazos? Por supuesto que no. Nosotros podemos coadyuvar con el MP. ¿Qué significa esto? Echarle la mano. Vamos a echarle la mano, vamos a actuar en conjunto, vamos a actuar juntos, te voy a ayudar. Ya tú eres el que tiene la labor oficial de investigar, pero yo también te voy a aportar pruebas a la carpeta. Finalmente tú tienes la última palabra. Muchas veces ya sabemos que estos señores no son muy gustosos de hacerlo, entonces a veces hay que estarlos impulsando y coadyuvando con ellos. Eso es coadyuvar. Perdón, ¿qué más? Okay. Dice a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. 3. A ver, ahí me detengo, que son conceptos que también tienen que entender. ¿Alguien sabe qué es fundar y qué es motivar? Creo que eso lo platicamos en las sesiones de penal el semestre pasado. ¿Alguien sabe qué es fundar y motivar? ¿No se acuerdan? Si yo les digo, con fundamento en el artículo 20 de la Constitución, hago valer mis derechos como víctima. Fundamentar significa transcribir, mencionar el artículo donde viene cierto derecho. La parte de la fundamentación siempre se va a referir a decir en qué artículo viene, en pocas palabras. Si yo les pregunto cuál es el fundamento de los derechos de la víctima en la Constitución, ¿qué me van a responder ustedes? El artículo 20, inciso C. Apartado C. Apartado Eso es un C. fundamento. Eso es un fundamento de derecho. Fundamentar es decir en qué artículo viene, explicar en qué artículo viene. Como abogados tienen que habituarse a siempre indicar en qué precepto legal viene, con base en cuáles son sus fundamentos de derecho, en qué artículos se están basando, o no nada más artículos, puede ser que se estén basando en una jurisprudencia, también se vale fundamentar en jurisprudencia. ¿Y motivar qué será? Dar como las razones. Exactamente. No basta con decir en qué artículo viene. Tenemos que explicar esos razonamientos lógico-jurídicos en virtud de los cuales o por virtud de los cuales estamos argumentándole a la autoridad. La motivación son esos argumentos, la exposición de esos argumentos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto. Voy a hacer valer mi derecho como víctima consistente en que usted como autoridad tiene la obligación de decirme en qué etapa va mi carpeta de investigación. Tiene la obligación porque esa obligación se la impone el propio artículo 20 constitucional en su apartado C. Ya no nada más le estamos diciendo el artículo, estamos ya explicando a la autoridad cuáles son los argumentos, por qué me tienen que enseñar la carpeta. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Qué más? Dice recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Okay. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. 5. Si quieres hasta ahí, porque ya nos va a dar tiempo corriente. Muchas gracias. Sí. En la próxima clase vamos a analizar este articulito que es la columna vertebral de la victimología,
y vamos a hablar de algunos exponentes principales en el campo de la victimología. Seguramente ya es muy probable que acabemos la siguiente sesión y a lo mejor vamos a tratar de retroalimentar algunos de los dictámenes. De todas maneras, en la semana les voy a estar haciendo comentarios, pero traigan sus dudas porque ya a partir de la próxima clase me voy a dedicar a resolver dudas si es que llegamos a ello. Seguramente la clase que entra terminamos victimología, terminamos dudas de los dictámenes y ya voy a empezar a resolver dudas que se hayan desarrollado de su estudio durante el semestre. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Ok, niños, pues échenle muchas ganas y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. profesor. Hasta luego.